Esta es la historia de Jorge Mario Bergoglio, un hijo de inmigrantes italianos que se convertiría en el primer papa latinoamericano de la historia. Un papa que desafiaría tradiciones, que hablaría de los pobres, del cambio climático, de la necesidad de amor por encima del dogma. El papa de la humildad, el Papa Francisco. Nace el 17 de diciembre de 1936 en el barrio porteño de Flores. Hijo de Mario Bergoglio, contador ferroviario, y Regina Sibori, ama de casa. Sus raíces son profundamente italianas y su hogar profundamente católico. Desde joven, Jorge mostró una personalidad reservada, pero con una notable capacidad de liderazgo. Leía a Dostoyevsky, escuchaba tango y jugaba al fútbol en la calle. Pero un hecho marcaría su vida para siempre. Una enfermedad pulmonar a los 21 años lo obligaría a extraerse parte de un pulmón. Fue su primer gran encuentro con el sufrimiento. En 1958, mientras Argentina vivía los coletazos del peronismo y la sociedad se debatía entre modernidad y tradición, un joven Jorge Bergoglio tomaba una decisión que sorprendería a muchos. Dejaría su carrera en química y su entorno familiar para ingresar al seminario jesuita en Villa Devoto. ¿Qué lo llevó a eso? Él mismo lo contaría años más tarde. Fue en una confesión, donde sintió un llamado profundo, un instante místico. Dijo que fue como una revelación. Salió del confesionario y ya sabía que su vida no volvería a ser la misma. Durante su formación como jesuita, estudió humanidades en Chile y teología en Argentina. Leía filosofía, literatura, historia y a los grandes autores del pensamiento social católico. Ya se notaba su intelecto agudo, pero también su carácter reservado, incluso introvertido. En paralelo vivía con humildad, haciendo tareas domésticas como cocinero, portero o lavaplatos en el colegio donde se formaba. En 1969, a los 32 años, se ordena sacerdote, pero su ascenso no tardaría. Un año más tarde ya era maestro de novicios. Años después, sería nombrado provincial de los jesuitas en Argentina, con tan solo 36 años. Y durante los años más oscuros de Argentina, la dictadura militar del 1976 al 1983, Bergoglio era provincial de los jesuitas. Su rol en esta etapa es polémico y discutido. Algunos lo acusan de no haber protegido lo suficiente a sacerdotes perseguidos por la dictadura. Otros lo defienden, asegurando que salvó vidas en secreto. Lo cierto es que Bergoglio era un hombre silencioso, de perfil bajo, pero con una influencia creciente dentro de la iglesia. En 1992, Juan Pablo II lo nombra obispo auxiliar de Buenos Aires. Era el principio de su ascenso. En los 90, el Vaticano nombra a Bergoglio como nuevo arzobispo tras la muerte del cardenal Quarracino. Muchos lo consideraban una figura de transición, pero estaban equivocados. Desde el primer día, Bergoglio rompió moldes. Rechazó el lujo del palacio arzobispal para vivir en un departamento sencillo, donde cocinaba él mismo y se encargaba de sus tareas cotidianas. Viajaba en transporte público, celebraba misa en barrios marginales, visitaba cárceles y hospitales. Se convirtió en una figura querida por el pueblo y temida por algunos sectores políticos. Fue muy crítico del modelo neoliberal que dominaba la Argentina de los años 90. Durante el conflicto por el matrimonio igualitario en 2010, expresó su oposición desde la doctrina de la Iglesia, pero sin caer en ataques violentos. En privado, escribió una carta interna apelando a la compasión. Aunque fue criticado por sectores progresistas, muchos dentro de la comunidad LGBT luego dirían que fue más abierto al diálogo que otros obispos. Su papado rompió esquemas desde el primer día. Rechazó vivir en los aposentos papales. Viajó a Lampedusa a denunciar el drama de los migrantes. Lavó los pies de presos y mujeres musulmanas. Denunció el clericalismo. Habló de los homosexuales con la frase: ¿quién soy yo para juzgar? Francisco fue amado y también criticado, acusado de progresista por los conservadores y de tibio por los reformistas. Enfrentó resistencias internas, especialmente por parte del ala tradicionalista del Vaticano. Luchó por la transparencia económica del Vaticano. Dialogó con otras religiones. Visitó países en guerra. Pidió perdón en nombre de la Iglesia a las víctimas de abusos, a los pueblos originarios, a los marginados de la historia. Y a medida que pasaban los años, el cuerpo del Papa comenzaba a mostrar señales de desgaste. Las caminatas largas se convirtieron en traslados en silla de ruedas. Los discursos extensos en mensajes breves desde el balcón de San Pedro. Pero su lucidez permanecía intacta. En julio de 2021 fue sometido a una operación intestinal delicada. Aunque se recuperó bien, esa fue la primera gran señal de fragilidad. Le siguieron dolores en la rodilla que lo obligaron a usar bastón y luego silla de ruedas.
Pese a ello, mantuvo su agenda activa. Recibió a mandatarios, lideró cumbres interreligiosas, escribió cartas pastorales y siguió denunciando injusticias sociales. En 2022 habló públicamente por primera vez sobre la posibilidad de renunciar, como lo había hecho Benedicto XVI. Dijo: "La puerta está abierta, no sería un fracaso", pero nunca concretó esa renuncia. Su sentido de misión, su deseo de acompañar a la Iglesia hasta el final, lo mantuvieron en su rol hasta sus últimos días. En sus últimos meses, centró sus esfuerzos en reformar la curia, en habilitar el diálogo con sectores progresistas dentro del catolicismo y en abrir las puertas a temas antes considerados tabú: la posibilidad de ordenar hombres casados en zonas remotas, mayor protagonismo de las mujeres en la Iglesia y una pastoral más inclusiva para las personas LGBTQ+. En su mensaje final de Navidad, ya con la voz quebrada, dijo: "Recen por mí. El mundo necesita paz, y la paz empieza en el corazón de cada uno". El 21 de abril de 2025, el mundo despertó con la noticia. El Papa Francisco había muerto en el Vaticano a los 88 años. Había sido el pontífice durante 12 años. Su partida dejó un vacío, pero también un legado imborrable. Francisco fue el Papa de los gestos, el que le devolvió el rostro humano a la Iglesia. Un pastor antes que un monarca. Un hombre que caminó entre los pobres, que habló con el corazón y que, como San Francisco de Asís, intentó reconstruir una iglesia en ruinas. Francisco fue más que un papa. Fue un símbolo de reconciliación, de cambio, de esperanza. Un pastor que caminó con su pueblo, que habló con firmeza pero con ternura, y que hasta su último aliento intentó hacer del mundo un lugar más justo. Jorge Mario Bergoglio, el último gran líder espiritual de nuestro tiempo. Un hombre que eligió la misericordia antes que el poder.